Buenas noches todos. Hoy es el segundo día del seminario de la Biblia. Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Dios, te damos gracias por guiar nuestros corazones ante tu palabra. Hoy también, ayúdanos para que podamos comprender tu existencia a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. Ayúdanos para poder saber que Dios está vivo y la Biblia es verdad. Dios, ayúdanos para que podamos tener corazón humilde ante tu palabra. Abre nuestros corazones y pensamientos, por favor. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Ayer vimos las palabras cómo conocer a Dios viendo al Espíritu que está dentro de nosotros. Y viendo la creación que nos están rodeados, ¿no? Todas estas cosas están escritas en la palabra de Dios, que es la Biblia. Además, tras comparar la Biblia con este mundo creado, hemos comprobado que todos son ciertas, ¿no? Dios dejó muchas pruebas de la creación en la tierra para que pueda creerlo cualquier persona. Y en la Biblia no solamente están escritas acerca de la creación, sino también sobre los hechos históricos. Los hechos históricos. En la Biblia podemos encontrar toda la historia de la humanidad, la del pasado, presente y hasta futuro. En la Biblia está escrita la historia de la humanidad desde su comienzo y lo más sorprendente es que también nos dice cómo será el futuro, hasta futuro. Miren, aquí, si hay huellas humanas en la playa, a pesar de que esa persona no es visible ahora, es una evidencia muy cierta de que hubo una persona ahí, ¿no? Eso significa que podemos creer en Dios al ver lo que Dios ha hecho y los hechos históricos escritos en la Biblia y confirmar que todos ellos son verdad, ¿no? Sin embargo, algunos pueden preguntar, ¿cómo pueden creer si lo que está escrito en la Biblia es verdad o falsedad? Podría ser, ¿no? Podría preguntar así, de esa manera, ¿no? Por eso, la Biblia misma dice así. Aquí, Deuteronomio capítulo 18, versículo 21 al 22. Deuteronomio 18, 21, 22. Aquí yo voy a leer. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, di aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Así la Biblia dice. Eso significa así. Si no hay pruebas ni cumplimientos en las palabras dichas en el nombre de Dios, no son palabras de Dios. Así que no hace falta temerle a tal Dios, ¿no? Es decir, está preguntando si hay algunas pruebas de lo que sucedió en el pasado desde el momento en que lo dijo. Para esto, lo podemos confirmar averiguando las evidencias, ¿no? Y acerca de los cumplimientos, solo necesitamos ver si lo que sucederá
en el futuro va conforme a lo que está escrito en la Biblia, desde el momento en que lo dijo, ¿no? Si todas estas cosas se confirman y se cumplen exactamente como se dijeron, esta es la palabra de Dios. Por lo que debe reconocer, creer y temer a Dios, ¿no? Entonces, si eso fuera mentira, pensemos, si eso fuera mentira, la Biblia misma habría podido alegrar así de esa manera. ¿Cómo piensan ustedes? Lo que está escrito en la Biblia así significa que todo es cierto. Así que al comprobar, crearlo. Al comprobar, crearlo, ¿no? Y si todo el contenido coincide con lo que dice la Biblia correctamente, debe pensar seriamente y temer a Dios. Así dice la Biblia. Solamente la Biblia, que es la palabra de Dios, puede decir así de esa manera. ¿Por qué? Es palabra de Dios, ¿no? Porque existe un único Dios verdadero y Él gobierna la historia de la humanidad según las palabras de la Biblia, ¿no? Por lo tanto, al ver los contenidos de la Biblia y confirmar si ellos se han cumplido en la historia realmente y también si existen tales evidencias, de tal modo podemos creerlo, ¿no? Entonces, si toda la historia de la humanidad y la Biblia coinciden en todo, esa es la evidencia más cierta de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Por eso hoy averigüemos acerca de estos hechos históricos uno por uno, hechos históricos. Primero, vamos a ver sobre el inicio de la humanidad. La Biblia nos enseña el huerto donde empezó, el lugar donde empezó la humanidad. Nos enseña este lugar. ¿Ustedes han escuchado sobre el huerto del Edén? ¿Huerto del Edén? Es el lugar donde vivieron las primeras personas, Adán y Eva. Hay la explicación acerca de esto en la Biblia. Aquí, Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9. Aquí yo voy a leer. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La Biblia dice que las primeras personas, Adán y Eva, vivieron en el huerto del Edén. Y también nos dice que este huerto existió dentro de este mundo. Yo fui a la iglesia desde pequeño, pero nadie me enseñó que el huerto del Edén estaba en la tierra, nadie. Yo pensé que estaba en algún lugar del cielo, yo pensaba así. Pero hace 25 años, cuando aprendí de la Biblia, vi pruebas que me enseñaron que el huerto del Edén existió en este mundo y eso me sorprendió mucho. De verdad. Honestamente, aunque iba a la iglesia muy intensamente, a veces que parecía que creía en Dios, pero otras veces no. Pero cuando supe este hecho asombroso del huerto del Edén, todo se ha solucionado. Todo se ha solucionado. Estuve seguro de la existencia de Dios y
que la Biblia es verdad. Si tenemos la dirección, es fácil encontrar un lugar, ¿no? Sí, muy fácil. En la Biblia está la dirección que ubica el huerto del Edén. Aquí, esto es la dirección. Génesis capítulo 2, versículo 10 al 14. Aquí también yo voy a leer. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hittegel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. La Biblia dice así. Aquí dice, en el huerto del Edén fluían 4 ríos. Nombre de ellos son Pisón, Gihón, Hittegel y Éufrates, ¿no? La Biblia dice así. ¿En dónde estaba el huerto del Edén? ¿Dónde estaba? Definitivamente podemos decir que estaba en el Medio Oriente. Medio Oriente, en Irak, exactamente. Irak. Vamos a averiguar, ¿por qué así? Vamos a averiguar. Aquí, vean este mapa. Mire, aquí, este es el río Tigris. Es río Hittegel en idioma hebreo. Río Hittegel, igual. Y este es el río Éufrates. Estos 2 ríos pasan por Bagdad, por Bagdad, que es la capital de Irak, y finalmente estos ríos entran al Golfo Pérsico. Así. Entonces, podemos pensar que, según la Biblia, el huerto del Edén estaba en Irak, en el Medio Oriente, este lugar. Pero, si este es el lugar donde estaba el huerto del Edén, entonces, ¿dónde están los otros 2 ríos? Gihón y Pisón, ¿no? ¿Dónde están? Si aquí estuvo el huerto del Edén, también deben estar los otros 2 ríos, ¿no? Sí, deben estar otros 2 ríos. Entonces, ¿dónde están ellos? Pero en la Biblia explica sobre este lugar. Aquí, Ezequiel capítulo 31, versículo 18, aquí yo voy a leer. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. La Biblia dice así. Dice que el huerto del Edén fue derribado. Entonces, el río debe estar debajo de la tierra. Sí, debajo de la tierra. Por eso, para encontrarlo, analizaron la tierra, personas. Y para confirmar esto, mire, Estados Unidos mandó una nave espacial para que tome las fotos a las profundidades de la tierra. Así. Este periódico salió en 1982. Dice, la nave espacial Columbia descubrió antiguos ríos debajo del desierto. El periódico dice así. La tecnología humana
pudo sacar la foto hacia incluso debajo de la tierra hasta 10 metros de la profundidad con radar. Mire, así asombrosamente encontraron grandes rasgos de ríos a 5 metros debajo de la tierra. Al final, encontraron los dos ríos perdidos, así. Dos ríos perdidos, Gihon, Pison. Así, descubrieron todos los ríos que mencionó en la Biblia. Este es el río Tigris, este es el Éufrates y estos son restos de los dos ríos perdidos, Pison y Gihon. Entonces, aquí estaba huerto del Edén. Sí, vamos a ver un video. Veamos. 이들 모래 언덕은 수천 톤의 모래로 이루어져 있습니다. 바람에 날린 작은 모래가루는 가장 낭만적이고 영원한 사막의 이미지를 연출해내는데요. 반쯤 얼어붙은 바다가 바람에 의해 끝없이 물결치는 것 같죠. 정말 놀라운 것이죠. 광활한 고요함이 우리를 압도합니다. 영원성이 있죠. 이곳에서는 아무것도 변하지 않는다고 믿게 되지만 그것은 환상에 불과합니다. 이 모래바다 아래에는 놀라운 비밀이 놓여 있습니다. 1981년 모래사막 225km 상공에서 우주왕복선 콜롬비아호는 이 사막을 내려다보고 특수 사진 촬영을 했습니다. 그 결과는 정말 놀랄만한 것이었습니다. 저기에선 촬영은 평평하고 황폐한 넓은 모래면 대신 산과 강, 계곡을 드러냈습니다. 사막의 표면에서 불과 몇 미터 아래에 숨겨진 세상을 폭로한 것입니다. 모래층을 면밀히 조사한 결과 사하라 사막이 3,500만 년 전에는 한때 푸른 강구와 초원을 가진 비옥한 사바나 지역이었음이 드러났습니다. 세월이 흐르면서 지구 기후의 작은 변화가 생명을 시들고 죽게 만든 거죠. 우리는 사막이 영원하다고 생각하지만 사실 사막은 끊임없이 변화하고 있습니다. Qué asombroso, ¿no? La ciencia y tecnología de nuestra época descubrieron el vestigio de dos antiguos ríos perdidos, ¿no? Y hay una prueba muy segura de que este lugar es el huerto del Edén. Es esta imagen. Miren, aquí. ¿Saben qué es esto? Esto es petróleo. El 70% del petróleo del mundo sale de este lugar, Golfo Pérsico. Miren, esto es el dibujo de la cantidad de producción de petróleo. En el Golfo Pérsico se producen bastante. ¿Por qué? Es porque aquí estaba el huerto del Edén. Aquí estaba el huerto del Edén. Solo por la arena no se podría formar petróleo. Para formarse el petróleo, se necesita que muchos animales y plantas sean enterrados de repente en la tierra. Sí. También debe haber una constante temperatura alta y presión en la tierra para formar petróleo. Aquí, Ezequiel 31:18, aquí dice así: pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra, dice así. Profundo de la tierra.
los animales y plantas del huerto del Edén fueron sepultados así y se descompusieron con mucha energía y presión para después convertirse en petróleo. Así que podemos decir que en este lugar hubo muchísimos animales y bosques. Estos se convirtieron en petróleo. Por lo tanto, mire, hay muchas evidencias se descubrieron de que hubo muchos animales y plantas en este lugar en el pasado. Mire, se descubrieron muchos murales que representan animales e imágenes de caza y las evidencias de que fueron un bosque frondoso en el pasado. Por eso aquí, en el huerto del Edén, se producen petróleo. Por eso se dice que el petróleo viene de los animales y plantas sepultados por el diluvio de Noé. Diluvio de Noé. Aquí un periódico dice, el petróleo se formó de los animales que fueron enterrados durante el diluvio de Noé. Dice, durante el diluvio de Noé. Muchos científicos de acuerdo con esto. Sí, es verdad. Esto había probado a través de las varias investigaciones también. Como hemos visto hasta ahora, el huerto del Edén existió en el lugar que ahora es Irak y que estaba en el Medio Oriente. Por lo tanto, podemos decir que el huerto del Edén existió realmente. Que el huerto del Edén en verdad haya existido significa que la Biblia es verdad y que Dios existe también. Podemos decir así, ¿no? También, si el huerto del Edén es verdad, entonces todo lo demás de la Biblia es verdad. Podemos entender así lógicamente, ¿no? Adán y Eva vivieron en el huerto del Edén y tuvieron muchos descendientes y la población aumentó más y más. Pero, muy lamentablemente, en Génesis capítulo 6 aparecen las escenas de que las personas cometieron muchísimos pecados. Por eso dice que Dios juzgó este mundo con agua. Eso es el diluvio de Noé. Diluvio de Noé. Veamos Génesis capítulo 6. Aquí está escrito la historia del diluvio de Noé. Yo voy a leer rápidamente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que ha creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí Génesis capítulo 6, 14 dice así: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Abajo, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles
y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaba en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Muy largo, ¿no? Esto es la historia de diluvio de Noé. Diluvio de Noé. Si resumimos esto, podemos ver lo siguiente. Miren, en la época de Noé, las personas cometieron muchísimos pecados. El mundo se llenó de pecado y por eso Dios decidió juzgar al mundo con agua. Pero Dios amaba a las personas. Por eso, aunque habían cometido muchos pecados, planeó una manera para poder perdonarlos y así salvarse del juicio. Ese plan fue el arca. En aquel momento, el nombre que obedeció dignamente y humildemente ante Dios fue Noé. Dios le mandó a Noé que construyera un arca, así, porque iba a juzgar al mundo con agua. Noé construía el arca y predicaba a las personas fervorosamente, diciendo, suban al arca porque Dios juzgará a este mundo con agua. Aunque Noé predicó sin cesar, las personas no lo escucharon, muy lamentablemente. Se burlaron de él y lo tomaron como broma. Tan triste, ¿no? Porque hasta esa época nunca había llovido antes. El arca fue construida todo y un par de cada animal se subió con los familiares de Noé, en total 8 personas. La puerta del arca fue cerrada. Cuando sucedió esto, empezó a llover. Entonces, seguramente las personas corrieron hacia el arca. Golpearon la puerta, así, golpearon, y pidieron que los salvara. Pero la puerta, una vez cerrada, no se abrió, muy lamentablemente. Por este diluvio mundial, solamente los familiares de Noé sobrevivieron y todos los demás murieron. Eso no es una cuenta de niño. No es un cuento de niños. La Biblia no es un libro infantil, sino la palabra de Dios. Así fue el diluvio de Noé. En otras palabras, el mundo en el que vivimos en un tiempo fue completamente destruido por agua. Se hizo un video imaginando esta escena para que pueda entender bien. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a ver. Aquí, un ratito, yo quiero explicar algo. Génesis capítulo 7 y versículo 11 dice, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, dice. Así, entonces, así salieron las aguas de la tierra, ¿sí? Veamos, continuamente, veamos. Aquí también, yo quiero explicar algo también. Esta escena, miren, hizo muy bien.
coincide muy exactamente con el versículo de Salmo. Salmos capítulo 104, versículo 6, aquí dice así, con el abismo, como con vestido, la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Dice así. Entonces, como con vestido, el agua cubrió los montes y la tierra. Esta escena es muy adecuado con este versículo, ¿no? Veamos continuamente. Aquí también. Y descargó la nube del cielo. Descargó nube del cielo. Génesis capítulo 7 dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Fueron abiertas. Y así descargó todas las aguas del cielo. Abiertas. Vamos a ver. Así, esta tierra que vivimos se ha hundido completamente por el agua en este momento. Completamente. Entonces, ahora debemos discutir. Si esto es verdad o no. Tenemos que discutir. Si esto es verdad, entonces la Biblia también es verdad. También Dios está vivo. Y también juzgará al mundo por el agua. Sí. Esto significa que también existe el cielo, el infierno, del que habló Dios, ¿no? Por eso, tenemos que creerlo. Pero para creer en eso, tenemos que comprobar las evidencias. ¿No? Y también, si esta es la verdad, este acontecimiento del diluvio de Noé es verdad, si es verdad, deberían existir por todas las partes de la tierra muchas pruebas de que se hundió esta tierra por el agua completamente. Deberían existir estas pruebas, evidencias. Y una de ellas, la evidencia más segura, es que el 75% de la superficie de la Tierra está hecha con una capa sedimentaria. Sí, capa sedimentaria. Casi la mayor parte de la Tierra es capa sedimentaria. Miren, esta es la capa sedimentaria. Aquí, Grand Canyon, ¿sí? En Estados Unidos. Pero para que se forme esta capa, sí o sí se necesita del agua. Agua es muy importante. Necesita el agua, sí o sí. Es decir, que se necesita una corriente de agua mezclada con tierra para que forme esta capa sedimentaria. Mire, aquí es Huaraz. También hay una capa sedimentaria. Cuando visité ahí, he sacado esta foto. El hecho de que la mayor parte de la tierra es capa sedimentaria es una evidencia fuerte de que todo el mundo estaba cubierto con agua y la tierra que fueron mezclados. Por ejemplo, hubo un diluvio en Perú aquí, ¿no? Hubo un
diluvio Perú en el año 2017. Vamos a ver una noticia que salió en este año. Vamos a ver. El desastre ha dejado al menos 62 muertos, más de medio millón de damnificados y unas 8.000 viviendas destruidas. Liliana Choi nos trae lo último desde una de las zonas más afectadas. Las mortales inundaciones que han cobrado ya decenas de vidas en Perú no dan tregua. Un recalentamiento del mar que origina intensas lluvias en las quebradas, provocando desbordes en los ríos. La carretera central que une Lima con el centro del país fue declarada en emergencia. Al sur de la capital, cientos de damnificados fueron rescatados por los equipos de emergencia. El Servicio Nacional de Meteorología confirmó que las lluvias torrenciales en la sierra que están provocando este desastre continuarán en los próximos días. Cuando una corriente así mezclada con agua y tierra fluye por causa de tales diluvios, se forman las capas sedimentarias. La existencia de la capa sedimentaria tan enorme, mire, como Grand Canyon, es una evidencia cierta de que hubo un diluvio así tan grande. Una evidencia muy cierta, ¿no? Por lo tanto, que el 75% de la superficie de la Tierra está hecha de esta capa sedimentaria es la evidencia más segura de que hubo un gran diluvio en esta Tierra en el pasado. Continuamente vamos a averiguar las pruebas del diluvio de Noé. Aquí, esto es el monte Everest. Sabemos, ¿no? El monte más alto del mundo. La altura es 8.848 metros. Pero en aquí se descubrieron los fósiles de conchas. Miren, estos son fósiles de conchas. Entonces, pensemos, ¿en dónde viven? ¿En dónde viven las conchas? Obviamente viven en el mar, ¿no? Como aquí en Chimbote. No es en un monte, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos encontrar una concha en un monte unos de 8.000 metros? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Alguien los trajo para las fotos para Facebook? ¿No? Imposible. Miren, estos fósiles están a una altura imposible de alcanzar para las personas, pero, ¿cómo están ahí? Con esto podemos saber que el diluvio que cubrió este monte fue verdad. La Biblia dice, después del diluvio, subieron los montes y descendieron los valles. Aquí, Salmos capítulo 104, dice así, ¿no? Estas cosas no se puede explicar sin el acontecimiento del diluvio de Noé. Sí. Hubo verdaderamente diluvio de Noé. Otras pruebas de diluvio de Noé es lago del Sal. Mire, si ven aquí, en el mapa del mundo, los puntos negros son lagos del sal. Hay lagos de sal en lugares que están a miles de kilómetros del mar. ¿Ustedes conocen el desierto de sal Uyuni en Bolivia? ¿Conocen? Es un lugar muy famoso, ¿no? La altura de este lugar es 3.400 metros. Muy alto, ¿no? Pero aquí hay un desierto de sal. ¿Por qué es así? ¿Por qué? Miren, ahora hacen radio de sal. Después de que el agua del diluvio de Noé sale, se crean hoyos. El agua del mar queda atrapada en estos hoyos y después es evaporada por el sol, dejando
la sal así. Por esta razón, se crean estos grandes desiertos de sal. No puede subir agua a una altura de 3.400 metros, ¿no? Pero no solamente pasó esto en Bolivia, sino en todo el mundo. Entonces, hay muchos lagos de sal por todo el mundo. Todo el mundo. Aquí, en Mongolia. Mongolia está a miles de kilómetros del mar. No hay mar, pura tierra. Yo estaba ahí durante 6 meses como misionero unos años atrás. Visité un lago de sal, se llama Chagangnor. Chagangnor, ¿qué significa? Lago blanco. Lago blanco. Mire, lago blanco. Esto es el sal. Un ratito. Sí, lago blanco. Aquí también hay sal. Yo lo probé. Realmente era salado. Por eso mi cara como así. Tan salado. Visité al Salineras en Cusco, aquí en Perú también. Aquí también es un lugar que no tiene ninguna relación con mar, porque se ubica en un monte de más de 3.000 metros de altura, muy alto también. Así está produciendo sal continuamente. Aquí, sal es más salado que de Mongolia, más salado. ¿Cómo podemos entonces? ¿Cómo podemos explicar esto sin diluvio de Noé? Esto es una prueba muy cierta de que el agua del diluvio cubrió todo el mundo. Y se dice que después de ese diluvio, las aguas se disminuyeron y se retiraron a algunos lugares. En la Biblia está escrito que cómo Dios trató esa agua después del diluvio de Noé. Entonces, si lo encontramos en esta tierra, podemos decir que esa es la evidencia del diluvio de Noé también, ¿no? Aquí, Salmos capítulo 33, versículo 7. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Dice así. Aquí dice, Él junta como montón las aguas del mar. ¿Qué significa esto? Eso se puede decir que es un iceberg, es decir, los hielos. Mire, los hielos de Polo Sur es 11 veces más grande que la tierra del Perú. El 98% de Polo Sur fue hecho por hielo perpetuo. Y su espesor medio es de 2.000 metros. 2.000 metros. Asombroso, ¿no? Y el máximo es de 4.000 metros. Milagro, ¿no? Si este hielo se deshelara todo, el nivel medio del mar, mire, aumentaría 63 metros. Todo estará sumergido en agua así, ¿no? Al ver esto, podemos entender que Dios trató las aguas del diluvio de Noé de una manera muy maravillosa, ¿no? Y también, mire, aquí dice, Él pone en depósitos los abismos. Eso se puede decir que es una profunda fosa del mar. Actualmente, la fosa más profunda del mundo es la fosa de las Marianas. La fosa de las Marianas, que está junto a la isla de Guam en el Océano Pacífico. Y su profundidad es de 11.000 metros. ¡Wow! 11.000 metros. Tan profundo. 11.000 metros.
La altura de Monte Everest es de 8.848 metros. Entonces, si ese Monte Everest entra en la fosa de las Marianas, sobraría más de 2 kilómetros. Así, debido a que esa fosa es muy profunda, puede guardar las aguas suficientemente bien, como dice la Biblia. Así Dios trató las aguas del diluvio de Noé muy asombrosamente. Aquí, Salmos capítulo 104, versículos 6 al 9. Aquí, miremos la pantalla, leamos juntos. Con el abismo como con vestido, la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Este versículo significa que el agua que cubría toda la tierra se retiró al lugar que Dios ha fundado, el cual es el hielo y la fosa, cuando Dios lo ordenó. Con este proceso podemos saber que los montes subieron y los valles descendieron. Y así fue formada nuestra tierra, con la forma de ahora, teniendo las cordilleras y fosas. A través de esto podemos entender muy fácilmente por qué los fósiles de conchas y peces salieron de las altas montañas, ¿no? Que todos estos hechos se hayan cumplido exactamente como están escritos en la Biblia. Y que todo resulte ser verdad es una prueba muy cierta de que la Biblia es verdad y que Dios está vivo, ¿no? Para las personas que todavía no pueden creerlo, Dios preparó una prueba muy segura. Si el arca del Noé existiera hasta ahora, ¿lo creerían ustedes? Aquí, Génesis capítulo 8, versículo 4. Génesis capítulo 8, versículo 4. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Montes de Ararat. Dice, ¿dónde reposó el arca? ¿Dónde? En el monte Ararat, dice. Pensemos, si este asunto no es verdad, no podría poner así en la Biblia, con la fecha y el lugar exacta, ¿no? Si esa es una mentira, entonces la Biblia podría ser rechazado como una mentira, ¿no? Debido a que este asunto había ocurrido realmente, se pudo estar escrito así detalladamente, con la fecha y el lugar exacta. Entonces, ahora nosotros solamente tenemos que ir al lugar escrito en la Biblia y verificar si hay esa arca o no, ¿no? ¿Dónde reposó el arca? En el monte Ararat. Mire, si vemos aquí, en este mapa, el monte Ararat se ubica en la frontera de Turquía y Rusia. Este monte Ararat realmente existe hasta ahora. Aquí dice, el arca de Noé está sepultada en el monte Ararat a una altura de 5.165 metros. Entonces, encontraron el arca
a una altura de unos 5.000 metros del monte. El explorador francés Fernando Navarra cortó una pieza del arca cuando subió el monte Ararat. Y también de un satélite ha sacado estas fotos. Esta es una prueba muy decisiva, ¿no? Mire, esto es un periódico de Hong Kong. En el año 2010, científicos cristianos de Hong Kong y científicos de Turquía subieron al monte y entraron al arca. El diluvio de Noé es la verdad históricamente y arqueológicamente. Aquí vamos a ver este video. Bueno, cambiamos de tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el Arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Yeah. 嗱，我見到兩邊都係牆係木，但係下邊咧，下邊係咪木嚟嘅咧？我都見到側邊嗰啲都係木嘅。呢個都係信號位嚟嘅。我已經進入咗方舟嘅遺骸嘅內籠。我見到嘅咧就係一條木嘅樓梯，呢度係一條木嘅樓梯，聽唔聽到有木聲？好，嗱，我帶大家再望上去上邊見唔見到一條木？呢度一條木，呢度嗱一條差唔多成2-3米嘅長木。Así, verdaderamente el acontecimiento del diluvio de Noé hubo esta tierra en el pasado, históricamente y arqueológicamente también. Veamos otro hecho histórico está escrito en la Biblia. Aquí, Génesis capítulo 11, versículo 1 al 5, aquí les leo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que, cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí,
y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Poco después de experimentar el diluvio de Noé, los humanos volvieron a corromperse, muy lamentablemente. Volvieron a corromperse otra vez. Mire, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, de quienes la humanidad comenzó de nuevo. Y había un hombre llamado Nimrod, uno de los descendientes de Cam, y centrándose en él, la gente se reunió en la tierra de Sinar, como dice la Biblia, y construyó una torre contra Dios. Dios ordenó que los hombres, los humanos, vivieran esparcidos por la tierra, Pero ellos rompieron ese mandamiento y construyeron una torre alta para resistirse a Dios, de acuerdo con la voluntad del hombre. Eso fue la Torre de Babel. Como dice este versículo, en aquel momento la humanidad tenía una sola lengua, por eso la comunicación era muy fácil y libre entre las personas. Por lo tanto, compartieron sus pensamientos y las opiniones de los hombres libremente y buscaron una forma de oponerse a Dios. Así que Dios intervino de la manera sobrenatural y dividió el idioma y la raza. A partir de ese momento surgieron los idiomas extranjeros y la humanidad se esparció por todo el mundo. Todavía para mí el español es muy difícil, ¿no? Si no hubiera la Torre de Babel, no habría estado tan cansado. Sinceramente, odio a Nimrod. De verdad, estoy muy cansado, muy difícil. Lingüísticamente, como estas palabras, para pronunciar muy difícil. Lingüísticamente, ¿sí? Lingüísticamente se dice que el lenguaje humano se originó a partir de una sola raíz, una sola raíz. Ahora se revela que este es el resultado de estudiosos lingüísticos y antropológicos, al margen del tema de la religión. Los antropológicos coinciden en que la civilización humana comenzó en la región Mesopotamia. Es muy difícil. Antropológicos coinciden así. Toda la humanidad comenzó en la región Mesopotamia, ¿no? Es decir, la humanidad estaba esparcida a partir del lugar donde se construyó la Torre de Babel, ¿no? Esto es exactamente igual a lo que dice la Biblia, exactamente igual. Además, arqueológicamente, la existencia de esta Torre de Babel ya ha sido confirmada a través de diversos descubrimientos.
se descubrieron unos documentos y las tablas de tierra que afirman que existió la Torre de Babel y también el lugar donde se construyó. ¿Dónde está la Torre de Babel? Entre el siglo XVI y los inicios del siglo XX, numerosos viajeros y exploradores occidentales fueron a Mesopotamia y se esforzaron en localizar el famoso edificio. Algunos propusieron ubicarla en Afarkut, al oeste de Bagdad, otros, en Borsippa, en las proximidades de Babilonia. Solo las excavaciones arqueológicas permitirían establecer la verdad. Las pruebas arqueológicas. Babel. En 1913, el arqueólogo alemán Robert Koldewey descubrió finalmente la ubicación de la torre. Su base es un cuadrilátero de 91,55 metros por lado. Su centro, que es la parte más antigua, está formado por un núcleo de ladrillos crudos, cuya altura fue aumentada en tiempos de Nabopolassar y Nabucodonosor y que fue cubierto de un nuevo paramento de ladrillos cocidos. Las excavaciones han dejado a la vista 3 escaleras, 2 laterales y una central, esta última perpendicular a la estructura del edificio. El testimonio de los textos antiguos. Misterios. Estas reseñas han sido apoyadas por textos antiguos, como el relato de Heródoto y sobre todo la tablilla llamada, de Les Agiles, conservada en París en el Museo del Louvre, copiada en el año 229 antes de nuestra era de un documento antiguo que describía el estado de la torre. De una altura de aproximadamente 90 metros, el edificio piramidal tenía 7 pisos, hechos de muros con resaltos, sin duda verticales. El último piso tenía instalaciones para el culto, adornadas con ladrillos esmaltados azules, imitando el color del cielo. Hay muchas evidencias. Así, la Biblia da testimonio de estos hechos históricos. A medida que avanza la ciencia y la tecnología modernas, se descubren más y más evidencias de la Biblia, lo que demuestra aún más que esta Biblia es la palabra de Dios. La evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios es tan numerosa que incluso si hablo toda la noche no podría llegar a decir todo, ¿no? Porque la Biblia es la verdad misma, ¿no? Así Dios creó este mundo y continúa gobernando la historia de la humanidad. Aquí, Salmos capítulo 103, versículo 19, Salmos 103, 19, miremos la pantalla, leamos juntos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El trono del reino de Dios está en el cielo. La Biblia dice, está en el cielo. Dios gobierna de una manera diferente al trono humano en la tierra. Totalmente diferente. Él no gobierna a este mundo como un presidente de un país de esta tierra. No. El principio del gobierno de Dios es la justicia y el amor. Aquí, Salmos capítulo 89, versículo 14. También miremos en la pantalla, leamos juntos. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Como dice este versículo, la justicia aparece como un juicio por el pecado. Hemos visto el contenido del diluvio de Noé y la Torre de Babel hasta ahora, ¿no? Pero debemos recordar que todos fueron juicios de Dios hacia los humanos desobedientes, ¿no? ¿Por qué? Estos acontecimientos le presentan bien acerca del principio del gobierno de Dios. Justicia, ¿no? Así que debemos recordar que si vivimos dando la espalda a la voluntad de Dios,
desobedeciendo, ciertamente habrá un juicio despiadado. Un juicio, habrá juicio ciertamente. Esta es la justicia de Dios. Ahora busquemos un versículo muy importante. Aquí, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 6 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6 al 7. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este versículo es muy importante. La frase, el mundo de entonces pereció anegado en agua, dice. Se refiere al diluvio de Noé. Diluvio de Noé. Es decir, Dios está dando una advertencia de que está guardando al mundo para juzgarlo con fuego, tal como juzgó a la humanidad a través del diluvio de Noé. ¿Por qué aconteció el diluvio de Noé? ¿Por qué? Por el pecado, ¿no? Como sabemos. Como en el tiempo del diluvio de Noé, nuestra época también está llena de muchísimos pecados. Ahora mismo, ¿no? Cada día aumentan los crímenes crueles, ¿no? La familia que es la unidad más básica del amor, se está derrumbando rápidamente, ¿no? Y es en nuestra época cuando los valores universales, fundamentales y de sentido común de los humanos se van al contrario por completo. Es cierto que vivimos en una época muy extraña, donde al mal se le llama bien y al bien se le llama mal, ¿no? Esta es nuestra época muy mal, en la que los humanos destruyen el orden y las leyes que Dios creó básicamente, como la clasificación de hombres y mujeres, ¿no? Dios está diciendo que por estos pecados ciertamente nos juzgará. Que los hombres hayan sido castigados por estos pecados y que ese acontecimiento esté escrito en la Biblia significa que en el futuro ciertamente serán juzgados los hombres por estos pecados también, ¿no? Si esa es palabra de Dios, creador, no debe ser mentira, ni tampoco es necesario que sea una mentira, ¿no? La Biblia, 100% verdadera, no está advirtiendo así. No se está advirtiendo así. Aquí, San Lucas capítulo 17, versículo 29, y segunda de Pedro capítulo 2, versículo 6, dos versículos. Miremos la pantalla, leamos juntos. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Abajo, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. En el pasado habían unas ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Ese era un lugar lleno de pecado,
como nuestra época de ahora. Aquí Dios está diciendo que juzgó a esta ciudad con fuego y azufre y la convirtió en un ejemplo para las generaciones futuras. Aquí la palabra ejemplo se refiere a una muestra, ¿no? Que exista una muestra significa que hay un objeto original, o sea, una verdadera entidad. Entonces, un ejemplo es solo un pequeño modelo nada más, ¿no? Es decir, este versículo significa que Dios juzgó a Sodoma y Gomorra como un modelo para enseñarnos que habrá un verdadero juicio de Dios con fuego en el futuro. Aquí, Génesis capítulo 19, versículo 24 al 25, aquí les leo. Entonces, Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Este acontecimiento también fue un hecho histórico que verdaderamente sucedió. Debido a que era un hecho verdadero, podemos confirmarlo buscando las evidencias, ¿no? Hay muchas evidencias que quedaron ahí, las cuales fue juzgado por fuego y azufre. Mire, este tipo de azufre de alta pureza aún permanece en muchas partes de la ciudad. Todavía. Vamos a ver un video. Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, nos dice: todavía quedan los restos de ese fuego divino y las huellas de las 5 ciudades están todavía para ser vistas. Conociendo por la carretera de la costa del Mar Muerto en Israel, uno puede ver formaciones peculiares que son de un color más claro que el terreno circundante. Estas son las ciudades de la ceniza destruidas por la ira de Dios. Como se menciona en la Biblia, esta es un área desolada donde no crece nada. Extrañas anomalías pueden verse aquí, como estas frágiles capas de materiales que se desintegran cuando se tocan. Los edificios de piedra caliza en las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron transformados totalmente en cenizas por el fuego consumidor del Señor. Mirando por las calles de la ciudad, uno puede notar formas hechas por el hombre que no se encuentran en la naturaleza. Este azufre se hace de sulfuro blanco monoclínico que se ha quemado y cocido a altas temperaturas. Es muy diferente del azufre natural que se forma en áreas geotérmicas. Se llevaron muestras a un laboratorio para su análisis. Demostraron ser bastante sorprendentes, ya que se encontró que las muestras eran 98% azufre puro, a diferencia de cualquier otro azufre encontrado en la Tierra. Este cocido de azufre puro es la marca celestial que ha sido dejada para mostrar al mundo que sin duda alguna, por órdenes del Señor, fueron destruidas estas ciudades pecadoras. Los críticos han dicho que el azufre es de actividad volcánica, pero ese tipo de sulfuro rómbico es de solo 40% de azufre y es de una forma cristalina, a diferencia del blanco, que es en forma compacta monoclínica, que se encuentra en las ciudades de ceniza en la actualidad. Las ciudades de Sodoma y Gomorra eran ciudades que estaban llenas de pecados obscenos, como el adulterio y la homosexualidad en ese momento. Si observamos las ruinas excavadas, podemos saber que la mayoría de ellos eran obscenos escritos, dibujos de estructuras e instalaciones obscenas y corruptas. Muchísimos. Aquí, Judas capítulo 1, versículo 7, aquí les leo. Como Sodoma y Gomorra,
y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornificado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí la frase habiendo fornificado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Eso significa que ellos tuvieron relaciones homosexuales, que se desvía del orden y las leyes establecidas por Dios. Era muy grave. Entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres. Eso está totalmente equivocado y mal, ¿no? En particular, en Sodoma y Gomorra habían muchos pecados sexuales como homosexualidad y adulterio, pero si miramos nuestra época ahora, podemos saber muy fácilmente que hay muchísimos pecados sexuales también, como en Sodoma y Gomorra, ¿no? De verdad, se puede decir que ahora es mucho peor, sí, de verdad. Dios advierte que ciertamente juzgará estos pecados y está diciendo que habrá juicio con fuego. Aquí, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 12, este versículo también muy importante. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruyendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Aquí, el día del Señor se refiere al día de la segunda venida de Jesús. Y ese día sí o sí vendrá algún día en el futuro, sí o sí. Falta muy poco. Y este versículo nos está advirtiendo que ese día un juicio muy cruel y terrible vendrá sobre aquellos que le dieron la espalda a Dios y rechazaron el amor verdadero de Dios. Aquí podemos decir que el elemento es la unidad más pequeña que forma una materia, ¿no? Y aquí la frase, los elementos ardiendo serán deshechos. Los elementos ardiendo serán deshechos. Se refiere a que el elemento más fundamental que compone la materia se dividirá. Es decir, eso se refiere a la fisión nuclear. El núcleo originalmente no se está dividido, no. Sin embargo, cuando se divide a la fuerza, sale una tremenda energía. Eso es la explosión nuclear. Por eso, con este principio hizo esta bomba, ¿no? Es decir, este versículo es exactamente coincide
con el principio de la explosión de la bomba nuclear. En otras palabras, podemos decir que este versículo nos advierte que la humanidad será juzgada con una explosión nuclear en el día del Señor. Es muy importante. Mire, el arma más poderosa que tiene la humanidad hasta ahora es la bomba nuclear, ¿no? Y se dice que si todas las bombas nucleares del mundo detonaran al mismo tiempo, la Tierra se quemaría más de 100 veces. Ah, qué terrible, ¿no? Miren, aquí la humanidad ya tiene 16,000 bombas nucleares. Tiene razón entonces, ¿no? La escena del juicio final de la humanidad aparece en el libro de Ezequiel, Zacarías y Apocalipsis, etc. Si vemos las descripciones acerca de esto, dice que 1/3 de la humanidad morirá en un instante. Y también dice que la piel, los ojos y la lengua se corromperán estando de pie. Aquí, Zacarías capítulo 14, versículo 12. Aquí, Zacarías capítulo 14, versículo 12. Miremos la pantalla. Leamos juntos. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. La Biblia explica muy detalladamente así. Cuando una persona muere, pensemos, cuando una persona muere, se pudre mientras está acostado, ¿no? Eso es normal y algo muy obvio. Pero al ver este versículo, podemos entender que esa no es una escena de una guerra en la época del Antiguo Testamento, no. Y al ver la frase, estando ellos sobre sus pies, también podemos entender que eso es un acontecimiento momentáneo. Sí, momentáneo, es muy importante. Entonces, podemos saber que Dios reveló esa escena de la última guerra nuclear a los profetas para registrarla en la Biblia. Además, cuando realmente ocurre una explosión nuclear, se dice que se pudre primeramente desde el lugar con más humedad del cuerpo. Pero, pensemos, los ojos y la lengua son las partes más húmedas del cuerpo por parte de afuera, ¿no? Los contenidos que solo podrían ser revelados a través de la ciencia moderna ya están escritos en la Biblia hace 2400 años. Por lo tanto, podemos decir que eso es una prueba muy clara y cierta de que esta Biblia es la palabra de Dios. Aquí vamos a ver un video sobre bomba nuclear.
Ciertamente, Dios juzgará este mundo conforme a su palabra con fuego de esa manera. Hasta ahora hemos confirmado que la Biblia es verdad a través de numerosas evidencias como la existencia del Espíritu, las creaciones y los hechos históricos. Debido a que la Biblia es verdad, también es verdad que la humanidad estará destinada a ser juzgada por el juicio de Dios con fuego en el futuro, ¿no? Aquí la Biblia, San Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30, San Lucas 17, versículo 26 al 30, miremos en la pantalla, leamos juntos. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mire, aquí dice que existe un día en el que aparecerá el Hijo del Hombre. Eso es el día del juicio de Dios. Juicio de Dios. La Biblia dice que el día de juicio será igual que la época de Noé y que la época de Lot. O sea, de Sodoma y Gomorra, ¿no? Hemos visto, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los hombres hasta el día en que Noé entró al arca? ¿Qué hicieron? Aquí dice, comieron, bebieron, se casaron y se dieron en casamiento, ¿no? Sodoma y Gomorra fue juzgado con fuego y azufre, ¿no? Hasta el día en que fueron juzgados con fuego y azufre, comían, bebían, compraban, vendían y construían, ¿no? La Biblia dice así. Entonces, pensemos, ¿no es algo extraño, no? ¿No es algo extraño? Aquí no hay nada que diga que murieron por haber pecado en este versículo. ¿Sí? No dice que murieron mientras robaban, mataban y adulteraban, sino que mientras que comían, bebían, se casaban, dice, ¿no? Nosotros, pensemos, nosotros hacemos estos también, ¿no? Pero aún así, Dios los juzgó. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque ellos no tenían ningún interés sobre sus espíritus y Dios. No tenían ningún interés. No tenían interés en el cielo, infierno, juicio y salvación. Su interés solo eran comer bien, vivir bien y ser exitosos, ¿no? Ellos gastaron toda su vida en disfrutarse hasta el día de juicio. Muy lamentablemente. Las personas de nuestra época son iguales a las de la época de Noé y de Lot. Pensando, ¿qué comeré hoy? ¿Qué será divertido hacer hoy? ¿Cómo ganaré más dinero? ¿Cómo compraré y venderé? Todos estos son de problema de este mundo, ¿no? Gastamos
toda la vida en comer, beber, casarse, disfrutando. Y por eso perdemos la oportunidad de resolver el problema del espíritu y de la muerte. Pero deben saber que en la época de Noé y de Lot, las personas murieron por esa razón. Debemos recordar. Eso no es mi palabra, la palabra de Dios. La Biblia dice así. La palabra de Dios no miente y no es necesario mentir. La Biblia no es un cuento infantil. No deben ser engañados en su vida, por favor. Su vida no fue preparada en el mundo para comer, beber y casarse. No. Si viven así y les llega la muerte, entonces comprenderán que fueron engañados. Dejamos todo antes de la muerte, ¿no? No podemos llevarnos nada. Cuando enfermamos y morimos, sabemos que todo esto es en vano. Entonces, comprendemos que la vida no es para comer, beber y disfrutar, sino para prepararnos para el mundo eterno. Hay mundo eterno. Este seminario de la Biblia es para ustedes. Es para este propósito. Ojalá que sepan lo que después de la muerte existe el cielo y el infierno por medio de este seminario. Existe realmente. La Biblia es verdad, 100% verdad. Esa Biblia dice este mundo. Eso no es una broma, sino palabra de Dios. Y también conozcan la forma de nacer de nuevo y reciban la salvación verdaderamente. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios, gracias por guiarnos ante tu palabra. Durante este tiempo, ayúdanos para que entendamos tu palabra correctamente. A través de la Biblia, ayúdanos a conocer correctamente acerca del amor de Dios y misericordia eterna. Por favor, guíanos y protégenos para que podamos encontrarnos nuevamente sin ningún problema en el próximo tiempo. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén. Gracias. Nos vemos mañana.